Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la segunda jornada del curso de verano hablando sobre perturbaciones naturales y cambio climático en el medio forestal. De este modo, el cambio climático es un problema ambiental de primera magnitud. Existe suficiente evidencia científica de este problema, aunque bueno, hoy en día ya vemos que puede haber negacionistas para todo, pero no entraremos en este tema. Las causas del cambio climático son complejas, pero destaca la influencia humana. Así, entre las causas antrópicas encontramos las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero o la destrucción de los sumideros de carbono. El clima está cambiando y ante ello nos encontramos la necesidad de adoptar medidas de mitigación y de adaptación. Actualmente nos encontramos ante una verdadera situación de emergencia climática y debemos tratar de alcanzar compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el uso de combustibles fósiles en nuestros modelos, tanto energéticos, sociales o económicos, en los próximos años. Y en este contexto, el sector forestal puede jugar un papel decisivo, ya que los bosques son sumideros netos de carbono. De este modo, nos encontramos con una auténtica oportunidad social, económica y ambiental que debemos tratar de traducir en una oportunidad forestal. De este modo, el cambio global supone un reto para la preservación de usos y aprovechamientos forestales, pero también supone otros retos como los demográficos, ya que podemos tratar de fijar población. En el medio rural, hoy en día también se habla mucho en nuestro país del concepto de España vaciada. Pues bien, todos los escenarios futuros planteados por diferentes instituciones, como el panel del cambio climático, reflejan un incremento de temperatura mucho mayor en los próximos años, sobre todo en una atmósfera muy enriquecida en dióxido de carbono. Todos los modelos de predicción también auguran cambios en la frecuencia, intensidad y duración de eventos extremos, como pueden ser sequías o incluso olas de calor. Concretamente, en la región mediterránea, que se trata de un punto caliente en cuanto a biodiversidad, ya se han registrado aumentos de temperatura en torno a 1,5 grados o 2 grados en los últimos 40 años, además de descenso de precipitaciones en torno al 10 o el 20% y mayor probabilidad de estos eventos climáticos extremos como las sequías. Todo esto va a ocasionar y ya está ocasionando cambios en los ciclos de carbono y del agua, pérdidas de biodiversidad, cambios en la composición vegetal y también desplazamiento ecológico de especies, algunas de las cuales en determinadas poblaciones pueden llegar a sobrepasar sus umbrales de mortalidad. El cambio climático en zonas con clima mediterráneo amenaza el desarrollo de las especies vegetales. Cuando hablamos de estas zonas, no solo en las colindantes al mar Mediterráneo, sino también en zonas como California, diferentes regiones de Australia o de Sudáfrica. Y esto nos puede hacer reflexionar y plantearnos diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo afectará a las especies forestales este nuevo clima? ¿Cómo afectará al crecimiento, a la productividad, al estado sanitario de los ecosistemas forestales? También, ¿cómo serán los procesos funcionales y las dinámicas forestales? ¿Habrá desplazamiento de especies a lo largo de gradientes altitudinales o latitudinales? ¿Dónde, cuándo y cómo se producirán fenómenos de decaimiento o mortalidad acelerada en nuestras masas? ¿O cuál será la respuesta a factores abióticos como el clima y el fuego, o también bióticos como las plagas de insectos o enfermedades por hongos patógenos? De este modo, el cambio global ha modificado de manera importante la estructura, la composición y el funcionamiento de los ecosistemas forestales. Y así pues, en los bosques podemos observar perturbaciones y procesos naturales. En esta charla, hablando de perturbaciones, podemos definirlas como los daños ocasionados por cualquier factor, ya sea biótico o abiótico, que afecta de manera adversa el vigor y la productividad del bosque. Y si decimos que son naturales, debemos añadir que no es el resultado directo de las actividades humanas. En cuanto a perturbaciones bióticas, podemos tener plagas de insectos como la procesionaria o enfermedades debidas a patógenos como pueden ser hongos, bacterias o virus.
En cuanto a perturbaciones abióticas, pues podemos tener desde los incendios forestales, estos eventos de sequía, aludes de nieve, daños por hielo, tormentas y daños por viento, huracanes, tornados o aspectos relacionados con inundaciones, aludes por lodo o incluso avalanchas. Las perturbaciones siempre han afectado a los ecosistemas forestales. Sin embargo, el cambio climático mundial que estamos viviendo actualmente y agravado como consecuencia de la actividad humana provoca que los ecosistemas forestales sean más vulnerables. Las perturbaciones y sus impactos varían de un ecosistema a otro, forman parte de lo que llamamos el proceso de sucesión ecológica y pueden llegar a ser importantes para el funcionamiento de determinados ecosistemas. Por ejemplo, el caso de las especies pirófitas o adaptadas al fuego, que presentan mecanismos de adaptación a los incendios forestales, como pueden ser especies como los eucaliptos, o la xerotinia. También hay especies que necesitan del fuego para la apertura y diseminación de sus semillas, como pueden ser pues, el pino carrasco en ambientes mediterráneos o incluso las grandes secuoyas en América del Norte. También las perturbaciones forestales reducen significativamente la productividad forestal, aunque siempre puede haber excepciones. Un fuego de baja intensidad puede disminuir la competencia, a la vez que aumentar la fertilización y con ello aumentar la productividad. Las perturbaciones también interactúan entre ellas. Por ejemplo, tras los daños ocasionados por un incendio o una tormenta, pueden aparecer plagas de insectos. Pero cualquier evento de perturbación se puede caracterizar por tres elementos. El primero de ellos es el agente de perturbación, que es el elemento impulsor de la misma, como ejemplos el fuego, el viento o las plagas. En segundo lugar, tendríamos el mecanismo de perturbación, que es el mecanismo que describe cómo cambia el ecosistema, por ejemplo, la erosión o la compactación del suelo. Y en tercer lugar, las propiedades del ecosistema, que son las que determinan los cambios que ocurren en el medio, como pueden ser la inflamabilidad o la estructura espacial que tenga un determinado bosque. Concretamente, en los bosques ibéricos nos podemos encontrar con posibles efectos o impactos debidos al cambio climático. Así, entre estas perturbaciones veremos la reducción de la disponibilidad de agua, el aumento de las sequías, el aumento de incendios forestales, el incremento de la intensidad de lluvias torrenciales y procesos erosivos, la mayor frecuencia de tormentas y daños ocasionados por el viento, la expansión de plagas y enfermedades, o los cambios en la fisiología y fisiología de determinadas especies. A continuación, pues vamos a dar algunos ejemplos. En la región mediterránea, los incendios forestales, por ejemplo, son un riesgo importante, el cual se está viendo incrementado tanto por el cambio climático como por otros aspectos sociales, como puede ser el abandono rural. Por ello es importante redoblar esfuerzos tanto en prevención como en extinción, a la vez que recuperar los terrenos quemados, para volver a obtener sumideros de carbono funcionales que fijen y absorban el dióxido de carbono. El cambio climático también está acelerando e intensificando los regímenes de grandes incendios. Cuando hablamos de grandes incendios, nos referimos a incendios que superan las 500 hectáreas de superficie quemada. Y los incendios pues, son un fenómeno muy complejo, en el que intervienen numerosos factores que están interrelacionados entre ellos. Todas las previsiones y proyecciones prevén un aumento en la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos relacionados con la temperatura, como pueden ser las olas de calor, las sequías extremas. Y esto augura incendios más intensos y severos, a la vez que un aumento en la duración de la estación de incendios. Estos ya no se producen únicamente en verano, sino que los encontramos a lo largo de todo el año. Además, en los últimos años se está hablando de un nuevo tipo de incendios, lo que algunos autores llaman megaincendios de sexta generación. Son incendios relacionados con condiciones climáticas extremas y que superan la capacidad de extinción. Por ejemplo, los incendios de Portugal ocurridos en 2017, donde se alcanzaron condiciones sin precedentes. Por ejemplo, avance del fuego de 14.000 hectáreas quemadas a la hora. Y bueno, pues también todo lo que supone el riesgo para la población y
víctimas humanas a causa de estos grandes incendios. Estos incendios tienen bastante eco en los medios de comunicación. Así, por ejemplo, aquí os muestro titulares en prensa de este verano. Por ejemplo, California tuvo que combatir dos de los peores incendios forestales de su historia, alcanzando prácticamente 500.000 hectáreas y evacuando a 100.000 personas. En Australia, pues también se hace eco de cómo los millones de toneladas de CO2 generadas de la emisión provocada por los incendios forestales puede agravar también el cambio climático. Nos planteamos preguntas. ¿Qué nos enseñarán estos incendios sobre el futuro de nuestros bosques? O si los grandes incendios ya forman parte de la nueva normalidad, este concepto que últimamente está tan de moda. Otro ejemplo son las plagas y enfermedades. Los insectos y las enfermedades siempre han formado parte de los bosques, pero cuando se convierten en plaga pueden tener efectos muy perjudiciales, tanto en el crecimiento y la supervivencia de los árboles, como en la producción y la calidad de productos forestales, mermando mucho sus valores de mercado, o en el hábitat de la fauna silvestre o el interés social de los bosques. Estos problemas están cambiando también con mucha rapidez en los últimos años, debido a problemas pues, que se están viendo incrementados por el cambio climático, el aumento de la movilidad de personas y mercancías, el comercio internacional, tanto de productos agrícolas como forestales, la reducción de la duración de los vuelos de largo recorrido o el intercambio de material vegetal. Y estos problemas frecuentemente son cíclicos o crónicos. Es difícil evaluarlos y establecer su inicio y su fin. Además, tienen gran capacidad de dispersión y pueden llegar a fragmentar las áreas forestales. Algunos ejemplos cercanos pues los tenemos en enfermedades como las bandas, tanto la banda marrón como la banda roja, que afectan a pinares, a gran superficie de pinares en el País Vasco, o la oruga del boj, que en los últimos años está ocasionando grandes daños en bosques de la Comunidad Foral de Navarra. Estas perturbaciones, obviamente, pues nuevamente no únicamente causan un impacto visual o paisajístico, sino que también tienen impacto en los medios de comunicación. Aquí vemos titulares de estos dos ejemplos, de la oruga del boj y de las bandas en el País Vasco y en Navarra, que también hacen referencia a este carácter cíclico del que ya hemos hablado. Y en este curso en concreto estamos hablando de paisajes resilientes. Las perturbaciones son eventos relativamente discretos, pero que alteran el entorno natural y el paisaje. Y este es el resultado de la interacción de muchas causas, como son el clima, la actividad humana, los suelos, el relieve o la topografía, procesos bióticos y las perturbaciones de las que estamos hablando. La interacción de todas estas causas conforman nuestro paisaje. Aquí veis nuevamente unas fotografías de bosques afectados, tanto en primer lugar por la banda marrón en el País Vasco, como por la oruga del boj en Navarra. Así veis que las perturbaciones pueden producir mosaicos en los tipos de vegetación y crear estructuras importantes para el patrón y el funcionamiento de los paisajes. Además, afectan en diferentes escalas. Pueden afectar desde la muerte de un árbol individual a un gran incendio forestal que afecte a muchísimas hectáreas. En este contexto, la gestión forestal debe ser una herramienta esencial para la mitigación del cambio climático. Hoy en día, y es importante y posible cuantificar los servicios ecosistémicos, directos e indirectos, que proporcionan los bosques a la sociedad, no únicamente los productos que nos generan, ya sean maderables o no maderables, sino también beneficios como son, pueden ser la adaptación, conservación de la biodiversidad, freno de desertificación y procesos erosivos, regulación de los ciclos hídricos. Y además, las decisiones en gestión forestal deben ser planificadas con antelación a los cambios esperados en las condiciones de crecimiento. Todo esto genera que la toma de decisiones en el sector forestal esté asociada a un cierto grado de incertidumbre. Pero bien, es necesario una adecuada gestión sostenible y adaptativa de los bosques en sus tres vertientes, tanto medioambientalmente como socialmente como económicamente.
De este modo, la gestión para la adaptación al cambio climático en los bosques mediterráneos se basa en diferentes aspectos, como son la reducción de la competencia, el aumento de la complejidad, el fomento de la adaptación genética o la reducción de la vulnerabilidad de incendios. Los dos primeros conceptos son medidas de clara aplicación a escala del rodal. Por un lado, la reducción de la competencia favorece una mayor resistencia a episodios de estrés hídrico, a la vez que una mayor capacidad de reproducción. Y el aumento de la complejidad favorece sistemas forestales más resilientes. Cuando hablamos de complejidad, nos referimos tanto a diversidad de especies, debemos tratar de conseguir masas mixtas o pluriespecíficas. También nos referimos a estructuras de carácter vertical, diferentes estratos, sobre todo en masas irregulares, o una estructura horizontal en diferentes mosaicos. Así pues, los bosques más complejos y biodiversos son más resilientes, ya que presentan diferentes mecanismos de recuperación o resistencia frente a todas estas perturbaciones. Concretamente, desde nuestro grupo de investigación, el Grupo de Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Pública de Navarra, llevamos tiempo trabajando en bosques mixtos de pino silvestre y haya en el Prepirineo occidental. La gestión de bosques mixtos es en sí misma una estrategia de adaptación al cambio climático. Nosotros contamos con una red de parcelas con diferentes tratamientos de claras que fueron establecidas originalmente por el Gobierno de Navarra hace ya más de 20 años. Nos han permitido realizar un programa de monitorización a largo plazo, recopilando diferentes datos de parámetros ecofisiológicos, climáticos o edáficos, con el objetivo de detectar cambios en distintos procesos ecológicos causados por la gestión forestal. Así pues, a lo largo de todos estos años se han realizado pues, tanto estudios dendrocronológicos, analizando los anillos de crecimiento de la madera, estudios y trabajos de descomposición y de los ciclos de nutrientes, estudios de la cobertura de dosel, fracción de cavidad cubierta, además de la composición florística, numerosos trabajos de modelización y más recientemente pues, trabajos relacionados con tecnología LIDAR o con drones. En ellos pues, hemos visto pues, desde influencia de la sequía sobre el crecimiento y la calidad de la madera, efecto de estos tratamientos silvícolas como son las claras, como una herramienta para adaptar a los bosques a los efectos del cambio climático, interacciones entre la gestión forestal y perturbaciones naturales como son las sequías. Y bien, pues esto nos hace también poder dar respuesta a preguntas sobre la evolución de estas masas. Tener series de datos de más de 20 años pues han permitido, por ejemplo, en las parcelas que visitaremos mañana durante la salida de campo, observar el cambio en la dinámica del desfronde de la hojarasca desde un dosel original formado por el pino a otro codominado ya por el pino y el haya en la actualidad. Todos estos trabajos pues, se han visto publicados tanto en revistas nacionales como internacionales. Y ya para finalizar, me gustaría dejaros algunas ideas a través de las cuales podemos reflexionar. Actualmente estamos viviendo una grave crisis sanitaria que ha originado unos cambios sociales inimaginables hace unos meses. Pero también estamos viviendo una emergencia climática que requiere nuevas medidas y formas de actuación. Ya hemos visto cómo el cese de la actividad económica e industrial durante estas semanas que hemos vivido de cuarentena y aislamiento ha hecho descender drásticamente pues, los niveles y los índices de contaminación. También es importante potenciar la bioeconomía rural, desde la sostenibilidad y la gestión adaptativa para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Pues también para promocionar las energías renovables competitivas, como puede ser la biomasa, para generar riqueza y empleo y fijar población en el mundo rural o aportar bienestar a la sociedad. Por otro lado, el sector forestal aporta, como hemos visto, innumerables servicios a la sociedad, ya sean materiales o inmateriales. Y la propia sociedad debe ser capaz de valorar todos los beneficios y lo que los bosques nos aportan. Y por último, la gestión forestal. Tanto los gestores como los investigadores debemos considerar los bosques como sistemas complejos adaptativos, mejorar su composición, estructura y dinámicas para aumentar su estabilidad y resistencia, también la resiliencia, como estamos viendo a lo largo de todas las ponencias de este curso. Con todo ello, muchas gracias por vuestra atención y a continuación podemos
responder a cualquier duda que tengas.